Hace 3 semanas, un hombre de 73 años entró a mi consultorio. Vestía impecable, traje gris, corbata discreta, zapatos brillantes. Había sido gerente de una multinacional durante 30 años. Tenía 2 hijos profesionales, nietos que lo adoraban, una pensión más que decente. Por fuera todo parecía perfecto. Se sentó frente a mí con la postura de alguien acostumbrado a controlar situaciones, pero sus primeras palabras me sorprendieron. Doctor, mis hijos creen que estoy deprimido porque ya no acepto sus invitaciones. Mi hija piensa que necesito terapia porque prefiero quedarme solo los fines de semana. Pero la verdad es otra. Por primera vez en mi vida disfrutó profundamente estar conmigo mismo. Hizo una pausa. Sus ojos brillaron con algo que no era tristeza, era claridad. Todos están preocupados, continuó. Pero nadie me pregunta si soy feliz así. Solo asumen que algo está mal. Esa conversación me recordó un patrón que he observado durante décadas de práctica clínica. Existe un fenómeno silencioso que ocurre después de los 70 años. Un fenómeno del que casi nadie habla, porque desafía todo lo que la sociedad nos dice sobre cómo deberíamos envejecer. Nos han vendido la idea de que una vejez saludable significa estar constantemente rodeados de gente, participar en actividades grupales, mantener una agenda social repleta. Nos dicen que el aislamiento es peligroso, que la soledad mata, que necesitamos pertenecer a una comunidad. Y no estoy diciendo que eso sea falso para todos, pero hay algo más profundo ocurriendo, algo que las estadísticas no capturan y que los estudios sociológicos apenas rozan. Cada vez más personas mayores de 70 están tomando una decisión radical, elegir conscientemente la soledad, no por depresión, no por abandono, no porque no tengan opciones, la eligen porque finalmente pueden. Y lo fascinante, lo que realmente necesitamos entender, es que muchos de ellos reportan niveles de satisfacción personal más altos que en cualquier otra etapa de sus vidas. Sin embargo, enfrentan presión constante de familiares, amigos y profesionales de la salud que interpretan su elección como un síntoma de problema. Hoy vamos a explorar este fenómeno invisible. Vamos a entender por qué sucede, qué significa realmente y por qué tal vez, solo tal vez estos individuos han descubierto algo que el resto de nosotros no comprende. Porque esto no es un problema que necesita solución, es una revelación que necesita comprensión. Durante años trabajé con pacientes de todas las edades, pero algo comenzó a llamar mi atención en las últimas 2 décadas. Los consultantes mayores de 70 llegaban enviados por sus familias preocupadas porque papá ya no quiere salir o mamá rechaza todas las invitaciones. Al principio yo también buscaba síntomas de depresión, evaluaba su estado de ánimo, indagaba sobre pérdidas recientes, exploraba posibles traumas no resueltos, pero me encontraba con algo inesperado, personas lúcidas, tranquilas, con una paz interior que muchos de mis pacientes más jóvenes envidiaban. Recuerdo a Elena, una ex maestra de 71 años. Su familiar insistía en que se estaba dejando morir porque había vendido su casa grande y se había mudado a un apartamento pequeño en las afueras. Canceló su membresía del club social donde había sido socia. Dejó de asistir a las reuniones mensuales con sus excompañeras de trabajo. Mis hijas creen que me estoy aislando, me dijo con una sonrisa tranquila. Pero lo que realmente estoy haciendo es deshacerme del ruido. Pero durante 50 años cumplí con expectativas. Fui buena esposa, madre ejemplar, profesional dedicada, amiga disponible. Siempre estuve donde se esperaba que estuviera, haciendo lo que se esperaba que hiciera. Se reclinó en la silla contemplando algo que yo no podía ver ahora. Finalmente, tengo permiso para preguntarme qué quiero yo. Y resulta que lo que quiero es silencio. Quiero despertarme sin revisar mensajes de WhatsApp. Quiero leer un libro sin interrupciones. Quiero mirar por la ventana durante horas sin sentir que estoy desperdiciando el tiempo. Elena no estaba deprimida, estaba despertando. Ver este despertar tiene características específicas. No es un retiro por miedo al mundo. No es un refugio por dolor emocional. Es algo mucho más sofisticado. Es la culminación de décadas de autoconocimiento, finalmente encontrando espacio para expresarse. Piénsalo así.
Durante los primeros 20 años de vida construimos una identidad, pero los siguientes 20 establecemos carreras y familias. Los 20 posteriores mantenemos estructuras y cumplimos responsabilidades. Pero después de los 60 y especialmente después de los 70 algo cambia. Los hijos ya no necesitan supervisión constante. Las carreras profesionales han terminado o están terminando. Las hipotecas están pagadas. Las obligaciones sociales, que alguna vez parecieron inamovibles, comienzan a revelar su naturaleza opcional. Por primera vez en décadas estas personas pueden hacer una pregunta radical. ¿Y ahora qué quiero yo? La respuesta para muchos es sorprendente. Mente simple, quietud. Pero esta simplicidad asusta a ver quienes lo rodean. Vivimos en una cultura que glorifica la actividad constante, que equipara productividad con valor personal, que ve silencio como vacío en lugar de plenitud. Cuando alguien de 70 años dice, prefiero quedarme en casa, los demás escuchan, me estoy rindiendo. Cuando cancelan ver compromisos sociales, los familiares interpretan algo está mal. Cuando eligen pasar un domingo entero solos, los amigos piensan, está deprimido. Nadie reconsidera la posibilidad más radical, que finalmente están haciendo lo que siempre quisieron hacer. Y aquí está el detalle crucial que necesitas entender. Esta elección no surge del cansancio o la resignación, surge de la sabiduría acumulada. Surge de finalmente tener la claridad para distinguir entre lo que realmente importa y lo que solo parecía importante. Estas personas no están huyendo de la vida, están encontrándola por primera vez. Pero hay más en esta historia, porque elegir la soledad después de los 70 no es solo una preferencia personal, es también un acto de valentía en una sociedad que constantemente te dice que estás equivocado. Permíteme contarte sobre Ricardo, 74 años, viudo hace 3 años. Sus amigos organizaron un viaje grupal a la playa. 15 personas, una casa grande, actividades planeadas para cada día. Ricardo rechazó la invitación. La reacción fue inmediata. Llamadas telefónicas de preocupación, mensaje de texto preguntando si estaba bien. Uno de sus amigos más cercanos sugirió que necesitaba procesar mejor el duelo por su esposa. ¿Sabes qué es lo más frustrante?, me dijo Ricardo. Es que nadie acepta un simple no quiero ir. Necesitan una razón médica, psicólogo. Y cabe una justificación que valide mi decisión, como si mi propia voluntad no fuera suficiente. Y aquí tocamos algo fundamental, la tiranía invisible de las expectativas sociales sobre el envejecimiento. Existe un guión no escrito sobre cómo deberías comportarte a los 70. Deberías ser activo, deberías mantener contacto social, deberías participar en actividades comunitarias, deberías estar agradecido por cada invitación, deberías estar agradecido por cada invitación, deberías decir que sí porque a tu edad cada experiencia cuenta. Pero nadie te pregunta si realmente quieres esas experiencias. Las investigaciones sobre envejecimiento exitoso casi siempre enfatizan la importancia del compromiso social. Los estudios hablan de cómo las conexiones interpersonales prolongan la vida, cómo la participación comunitaria mejora la salud mental, cómo el aislamiento acelera el deterioro cognitivo. Todo esto es cierto, pero hay un matiz crítico que estos estudios omiten. Existe una diferencia abismal entre el aislamiento forzado y soledad elegida. El aislamiento forzado efectivamente tiene consecuencias negativas. Ocurre ver cuando alguien quiere conexión, pero no puede acceder a ella. Cuando la soledad es impuesta por circunstancias, por enfermedad, pérdida de movilidad, muerte de seres queridos, pobreza. Pero la soledad elegida es completamente diferente. Es intencional, deliberada, cultivada. No surge de la incapacidad para conectar, sino del deseo consciente de no hacerlo con tanta frecuencia. Y aquí está el problema. Nuestra sociedad no tiene lenguaje para distinguir entre ambas. Cuando un adulto mayor dice, prefiero estar solo, inmediatamente se activan alarmas. Familiares programan visitas médicas. Amigos, organizaciones, trabajadores sociales tocan a la puerta preguntando si todo está bien. Nadie considera que tal vez después de 70 años de negociar constantemente con expectativas ajenas, estas personas finalmente tienen la claridad y el coraje para vivir según sus propias preferencias. Piensa en las décadas previas de tu vida,
cuántas reuniones asistas, ver cuántas conversaciones sostuviste por cortesía, cuántas veces dijiste y cuando querías decirlo porque era lo esperado, lo educado, lo socialmente apropiado. Ahora imagina finalmente tener permiso interno para actuar de forma diferente. Marta, una exconsultora de 69 años, a punto de cumplir 70, lo expresó perfectamente. Durante 40 años respondí correos electrónicos en menos de una hora porque eso era ser profesional. Asistí a eventos de networking que odiaba porque eso era construir carrera. Mantuve amistades que a veces se sentían como obligaciones porque eso era ser buena persona. Hizo una pausa significativa. Ahora tengo 70. Y algo al cambio no de golpe, sino gradualmente. Empecé a preguntarme, ¿por qué sigo ahora haciendo esto? Y descubrí que la mayoría de mis respuestas eran porque siempre lo he hecho, porque se espera de mí, porque no quiero decepcionar a nadie. Pero ninguna respuesta era porque me hace feliz. Esta revelación es poderosa y aterradora para quienes rodean a estas personas porque desafía el contrato social no escrito que todos debemos ver participar, estar disponibles, ser accesibles. Cuando alguien rompe ese contrato, no porque sea incapaz, sino porque elige hacerlo, genera incomodidad, porque su elección cuestiona las decisiones de todos los demás. Si Ricardo puede decir no al viaje grupal sin justificación médica que impide que otros también cuestionen sus propias obligaciones sociales, hay un momento específico que muchas personas describen, un punto de inflexión donde algo fundamental cambia en su relación con la soledad. Generalmente ocurre después de una experiencia aparentemente trivial. Antonio, 72 años, lo describe así. Fue un domingo por la mañana, me desperté y mi primer pensamiento no fue revisar mi teléfono ni planear el día, fue simplemente estoy aquí y me di cuenta de que no había sentido esa sensación en décadas, esa sensación de simplemente ser sin ver necesidad de hacer, producir o responder a nadie. Ese momento de presencia pura es lo que muchos buscan durante años en retiros de meditación, terapia o prácticas espirituales. Pero para algunas personas mayores de 70 surge naturalmente cuando finalmente se permiten detenerse. Lo que están descubriendo no es soledad en el sentido de carencia, es solitud, la capacidad de estar plenamente contigo mismo sin necesidad de distracción, compañía o validación externa. Y este descubrimiento tiene capas profundas. Durante décadas tu identidad estuvo entrelazada con roles madre, padre, profesional, cónyuge, amigo, hijo. Cada rol venía con expectativas, responsabilidades, formas de comportarte. Construiste una personalidad funcional que te permitía navegar esos roles exitosamente, pero esa personalidad funcional no siempre es tuyo auténtico. Carmen, psicóloga retirada de 71 años, me compartió algo revelador. Trabajé 30 años como terapeuta. Me encantaba mi profesión, pero también requería que constantemente estuviera disponible emocionalmente para otros. Desarrollo una capacidad extraordinaria para la empatía, la escucha y la presencia genuina, respiro profundo antes de continuar. Cuando me retiré, asumí que extrañaría ver esa conexión constante con otras personas, pero descubrí algo inquietante. Una parte de mí estaba exhausta, no solo físicamente, existencialmente exhausta de siempre estar atenta a las necesidades emocionales de otros. Por primera vez en décadas podía sentir mis propias emociones, infiltrarlas a través de cómo ayuda esto a mi paciente o qué significaba esto sobre mi efectividad profesional. Podía simplemente sentir sin analizar, sin trabajar, sin responsabilidad. Este redescubrimiento del yo auténtico a menudo implica reconocer cuánto de tu personalidad previa era adaptación y ver cuánto era expresión genuina. No estoy diciendo que los roles previos fueran falsos o carentes de significado. Muchos fueron profundamente importantes y valiosos, pero estaban construidos alrededor de necesidades externas. Mantener un empleo, criar hijos, sostener relaciones, cumplir obligaciones. Después de los 70, cuando muchas de esas necesidades externas disminuyen o desaparecen, surge espacio para una pregunta diferente. ¿Quién soy cuando no necesito ser nada para nadie? La respuesta a menudo involucraba simplificación radical.
Luis, ex empresario de 73 años, lo describe así. Solía tener opiniones sobre todo: política, economía, deportes, tecnología. Podía sostener conversaciones de 2 horas sobre cualquier tema. Era parte de mi identidad, el tipo informado, el que siempre tenía algo interesante que decir. Ahora me doy cuenta de que muchas de esas opiniones eran ruido. Las había adoptado porque parecían inteligentes, porque generaban conversaciones interesantes, porque me hacían parecer relevante, pero no estaban conectadas con nada profundo dentro de mí. Cuando ahora empecé a pasar más tiempo solo, esas opiniones comenzaron a evaporarse y debajo de ellas encontré algo más sencillo, unas pocas verdades que realmente importan para mí. No necesito ver opiniones sobre todo, necesito claridad sobre las cosas que genuinamente me conmueven. Este proceso de destilación es parte de lo que hace la soledad elegida tan valiosa después de los 70. Es como si décadas de experiencia finalmente pudieran sedimentarse, permitiendo que lo esencial emerja mientras lo superfluo se disuelve. Pero este proceso no es instantáneo ni fácil. Requiere enfrentar algo que muchos evitan toda su vida, el silencio interno, donde finalmente te encuentras contigo mismo sin distracciones. Y ese encuentro puede ser tanto liberador como desconcertante. Existe un miedo profundo que rara vez se articula abiertamente. El miedo a que si pasas suficiente tiempo solo descubras que no te gustas a ti mismo. Este miedo es la razón por la cual muchas personas llenan cada momento con actividad de ruido o compañía, no porque genuinamente disfruten cada interacción, sino porque el silencio los aterroriza. Sofía, 75 años, fue brutalmente honesta sobre esto. Durante años critiqué a mi hermana porque pasaba demasiado tiempo sola. Lebre decía que era poco saludable, que necesitaba salir más, pero la verdad es que me asustaba. Su capacidad para estar cómoda en soledad me confrontaba con mi propia incapacidad para hacerlo. Yo necesitaba constantemente planes, personas, distracciones, y me convencí de que eso significaba que era más sociable, más viva, más comprometida con la existencia que mi hermana. Sofía hizo una pausa larga, pero después. Desde que mi esposo murió no tuve elección. Tuve que enfrentar la soledad y descubrí algo aterrador. No sabía quién era sin todas esas distracciones. Había construido mi identidad completamente alrededor de roles externos y relaciones. Pasé 2 años sintiendo que me estaba desintegrando, hasta que finalmente algo cambió. Empecé a descubrir pequeñas cosas sobre mí misma, que me gustaba la jardinería, pero nunca había tenido tiempo para practicarla, que disfrutaba ver escribir, pero siempre pensé que no era suficientemente buena, que en realidad prefería las mañanas tranquilas más que ver los desayunos grupales que siempre organizaba. La historia de Sofía ilustra algo crucial. La soledad elegida después de los 70 a menudo requiere atravesar primero una fase incómoda de autoconocimiento. No todos pasan por esta fase. Algunos llegan a los 70 habiendo cultivado durante décadas una relación sólida consigo mismos. Pero muchos otros han pospuesto ese encuentro y cuando finalmente ocurre puede ser desconcertante, porque el yo que descubres no siempre es el yo que imaginabas. Puede ser más introvertido de lo que pensabas, más simple en sus necesidades, más contento con menos estímulo, puede ser radicalmente diferente de la persona que proyectaste durante décadas. Y aquí surge una ironía peculiar. Las personas que más resistencia muestran a la soledad elegida de otros a menudo son las que más temen enfrentarla a ellas mismas. Gabriel, 78 años, observo esto en su familia. Mis hijos adultos constantemente intentan llenarme la agenda, organizan cenas familiares semanales, me invitan a viajes, sugieren que me una a clubes de lectura o grupos de caminata, se preocupan genuinamente por ver mi bienestar. Pero me di cuenta de algo. Su preocupación no es solo por mí, pero también es por ellos. Les aterra pensar que algún día estarán en mi posición y tendrán que enfrentar lo mismo que yo estoy enfrentando ahora. Cuando rechazo sus invitaciones, no solo están preocupados por mi supuesto aislamiento, están confrontando la posibilidad de que ellos mismos algún día elijan la soledad, y eso desafía todo su marco de referencia sobre que constituye una vida plena.
Esta observación es penetrante porque revela que mucha de la presión social que enfrentan las personas mayores que eligen soledad no proviene de preocupación genuina por su bienestar, sino de ansiedad existencial sobre el propio futuro de quienes los rodean. Si aceptamos que alguien de 70 puede elegir conscientemente menos interacción social y ser feliz, eso significa que décadas de nuestra propia actividad frenética podrían ser cuestionables. Si reconocemos que la plenitud puede existir en quietud, entonces, ¿qué justifica nuestro constante frenesí? Estas preguntas son incómodas y es más fácil patologizar la elección del otro que examinar nuestras propias presuposiciones sobre cómo debería vivirse la vida. Pero hay algo más que necesitamos entender sobre este fenómeno, porque la soledad elegida después de los 70 no es solo un retiro, también es una forma de relación profundamente diferente con la existencia misma. Nuestra cultura está obsesionada con la velocidad, respuestas instantáneas, entregas en 24 horas, mensajes que se leen en tiempo real, conexiones inmediatas. Esta aceleración constante ha transformado nuestra relación con el tiempo mismo. Ya no experimentamos tiempo, lo consumimos, lo administramos, lo optimizamos, pero después de los 70 algo fundamental puede cambiar en esa relación. Beatriz, 71 años, lo describe como descubrir tiempo lento después de décadas viviendo en tiempo rápido. Antes me explico, era una sucesión de tareas: despertar, preparar desayuno, llevar niños a la escuela, trabajar, recoger niños para preparar cena, ayudar con tarea, organizar el día siguiente. Incluso los fines de semana eran listas de pendientes, compras, limpieza, compromisos sociales. El tiempo era un recurso que constantemente se agotaba. Siempre había más que hacer de lo que el día permitía. Beatriz miró por la ventana de mi consultorio antes de continuar. Ahora me despierto sin alarma. Preparo café lentamente. Me siento en mi balcón y observo cómo cambia la luz durante la mañana. Algunas veces esto toma 2 horas y no estoy haciendo nada, pero tampoco estoy desperdiciando tiempo. Estoy habitando el tiempo de forma diferente. Esta transición del tiempo rápido al tiempo lento es central para entender la soledad elegida después de los 70. En el tiempo rápido, la soledad se siente como ineficiencia. Si estás solo, podrías estar socializando, produciendo, contribuyendo. La soledad se percibe como tiempo vacío que debería llenarse, pero en tiempo lento, la soledad se convierte en el medio natural donde la experiencia puede profundizarse. No estás desperdiciando tiempo, estás experimentándolo completamente. Fernando, arquitecto retirado de 74 años, compartió una reflexión fascinante. Durante mi carrera, diseñé edificios. Eso requería pensamiento constante sobre funcionalidad, estética, regulaciones. Mi mente siempre estaba activa resolviendo problemas, anticipando dificultades. Cuando me retiré, intenté más. Tener ese nivel de actividad mental. Leía libros complejos, hacía crucigramas avanzados, aprendía idiomas, porque eso es lo que se supone que debes hacer, mantener tu mente activa. Pero gradualmente descubrí algo diferente. Empecé a notar cosas que nunca antes había visto. La forma en que la luz de la tarde crea sombras específicas en mi sala, el patrón del canto de los pájaros afuera de mi ventana, la textura de mi taza de café en la mano. Fernando se inclinó hacia adelante. Estas no son observaciones arquitectónicas o analíticas, son experiencias sensoriales puras y requieren un tipo de atención completamente diferente. No atención enfocada en resolver algo, sino atención abierta a simplemente percibir. Y esa atención solo emerge en quietud, en soledad, en tiempo lento. Esta capacidad para evitar el presente de forma sensorial, sin agenda analítica o productiva, es algo que muchas tradiciones contemplativas han valorado durante siglos, pero en contextos espirituales se presenta como práctica, meditación, mindfulness, contemplación. Lo fascinante es que para algunas personas después de los 70 esto emerge naturalmente cuando se permite en soledad suficiente, no como disciplina espiritual, sino como consecuencia orgánica de finalmente tener tiempo y espacio no colonizado por demandas externas. Y esta forma de experimentar la existencia tiene efectos profundos.
Inés, 73 años, lo expresó así. Mis amigas se quejan de que el tiempo pasaba demasiado rápido. Dicen, no puedo creer que ya sea diciembre o los años vuelan. Pero para mí, desde que pase más tiempo sola, los días se han expandido, no en términos de cantidad, sino de cualidad. Un día puede contener tanta experiencia, a percepción, tanta presencia que se siente completo. No necesito llenar cada momento con actividad para sentir que he vivido plenamente. Este descubrimiento del tiempo lento es quizás uno de los regalos menos reconocidos de la soledad elegida después de los 70. Pero planteo una pregunta incómoda. ¿Qué hemos estado haciendo el resto de nuestras vidas? Si hay algo que he aprendido en décadas de práctica clínica es esto. Las preguntas correctas son más valiosas que cualquier respuesta. Y la pregunta que el fenómeno de soledad elegida después de los 70 nos plantea es radical. ¿Qué pasaría si hemos estado equivocados sobre lo que constituye una vida bien vivida? Durante generaciones hemos reconstruido narrativas sobre envejecimiento exitoso. Estas narrativas enfatizan mantenerse activo, socialmente reconectado, productivo, continuar contribuyendo, seguir relevante, nunca retirarse completamente. Estas narrativas no son maliciosas, surgen de deseo genuino de dignidad y propósito para personas mayores. Son respuestas comprensibles a décadas previas donde el envejecimiento significaba marginalización y olvido. Pero quizás hemos sobrecorregido. Quizás en nuestro intento de valorar a las personas mayores hemos impuesto nuevas expectativas igual de restrictivas que las antiguas. Jacobo, 76 años, lo planteó directamente. La sociedad pasó de decirnos, ya no sirves para nada, a decirnos, debes demostrar constantemente que todavía sirves para algo. No estoy seguro de cuál mensaje es peor, porque ambos reparten premisa que tu valor depende de tu utilidad externa. Esta observación recorta profundo. Y si el verdadero envejecimiento exitoso no requiere demostrar nada, y si no necesita verbalidad y una externa, reconocimiento social o productividad visible, y si simplemente significa finalmente tener permiso para existir según tus propios términos. Clara, 74 años, compartió algo que resonó profundamente. Mis nietos no entienden por qué no tengo redes sociales. Les parece extraño que no comparta fotos de mis días, que no actualice constantemente mi estado, que no esté conectada, pero he vivido 74 años, he acumulado suficiente experiencia. Ya no necesito documentar cada momento para sentir que fue real. Ya no necesito compartir cada pensamiento para sentir que tiene valor. Estoy perfectamente cómoda dejando que mis días transcurran sin audiencia, sin documentación, sin necesidad de convertir mi vida en contenido para consumo de otros. Esta independencia de validación externa es quizás el núcleo de lo que muchas personas descubren en soledad elegida después de los 70. No es rechazo del mundo, es liberación de la necesidad de aprobación constante del mundo. Y esto nos lleva a reconocer algo incómodo. Mucha de nuestra actividad social no es expresión de conexión genuina, sino búsqueda de validación. Mantenemos amistades porque se espera, no porque nutran. Asistimos a eventos porque tememos perdernos algo, no porque genuinamente queramos estar allí. Decimos ver sí porque no genera culpa. Pero después de 70 años de esto, algunas personas simplemente se cansan y su cansancio no es debilidad, es sabiduría, porque reconocen que la vida es finita, que el tiempo restante es precioso y que gastarlo en obligaciones que no alimentan el alma es el verdadero desperdicio. Rodrigo, 79 años, lo resumió perfectamente. Cuando tenía 40, pensaba que tenía todo el tiempo del mundo, pero podía permitir. Ahora me desperdiciar fines de semana en eventos aburridos porque habría muchos más fines de semana. A los 79 veo cada día como el regalo que es si me niego a gastar ese regalo en cosas que no me importan solo para mantener apariencias. Esta claridad es contundente y desafía todo lo que ahora asumimos sobre cómo deberían comportarse las personas mayores. Porque nos gusta pensar que con edad viene sabiduría, pero solo cuando esa sabiduría se manifiesta de formas que nos resultan cómodas. Cuando la sabiduría se manifiesta como soledad elegida, preferencia por quietud, retiro de obligaciones sociales,
entonces la llamamos problema. Pero quizás el problema no está en ellos, quizás está en nosotros, que no podemos imaginar plenitud fuera de nuestros propios marcos de referencia. Regresemos al hombre que abrió esta conversación, el gerente de 73 años que vino a mi consultorio enviado por su familia preocupada. Al final de nuestra sesión le pregunté, ¿qué quieres que le diga a tu familia? Pensó cuidadosamente antes de responder. Diles que los amó, que apreció su preocupación, que entiendo que me desconcierta porque desafía lo que esperaban de esta etapa de mi vida. Hizo una pausa significativa, pero también diles que por primera vez en 73 años estoy viviendo auténticamente, no estoy huyendo de la vida, estoy finalmente encontrándola, y su incapacidad para entender esto no lo hace menos real. Esa respuesta encapsula todo lo que necesitamos comprender sobre este fenómeno. La soledad elegida después de los 70 no es problema que necesita solución, es expresión de autonomía que merece respeto. No todos la elegirán y eso está perfectamente bien. Muchas personas genuinamente florecen en conexión social constante, actividad grupal, participación comunitaria y su elección es igual de válida. El error es asumir que existe una sola forma correcta de envejecer. El error es patologizar toda preferencia que no coincide con nuestras expectativas. El error es confundir diferencia con deficiencia, porque lo que estas personas están revelando no es cómo envejecer exitosamente. Es algo más radical, que el éxito no necesita lucir igual para todos, que la plenitud tiene infinitas formas, que la autenticidad a veces requiere desafiar expectativas, incluso cuando eso genera preocupación en quienes amamos. Durante años trabajé bajo la suposición de que mi rol como psicólogo era ayudar a las personas a adaptarse mejor a las expectativas sociales, a funcionar de formas socialmente aceptables, a encontrar su lugar dentro de estructuras existentes. Pero los pacientes mayores de 70 que eligen soledad me han enseñado algo diferente. A veces el crecimiento psicológico real requiere exactamente lo opuesto, requiere desafiar estructuras, cuestionar suposiciones, reclamar autonomía sobre tu propia experiencia, incluso cuando otros insisten que estás equivocado. Esto no significa que toda soledad después de los 70 sea saludable. El aislamiento por depresión, trauma o incapacidad sigue siendo preocupante y merece intervención compasiva. Pero necesitamos desarrollar capacidad para distinguir. Necesitamos preguntarnos, ¿solo estás solo si no elegiste estarlo? Necesitamos indagar, ¿pero solo te sientes aislado si no te sientes en paz? Necesitamos reconocer que alguien puede rechazar invitaciones constantes y estar completamente bien. Puede preferir su propia compañía y estar floreciendo. Puede simplificar radicalmente su vida social y estar más satisfecho que nunca. Y nuestra incomodidad con esas elecciones dice más sobre nosotros que sobre ellos. Porque veré en el fondo lo que estas personas nos están mostrando es aterrador, que podemos vivir décadas completas sin realmente preguntarnos qué queremos, que podemos construir vidas enteras alrededor de expectativas ajenas, que podemos llegar al final sin haber habitado plenamente nuestra propia existencia. Ellos están corrigiendo esa obra ahora a los 70, 75, 80 años. Finalmente están reclamando su derecho a vivir según sus propios términos. Y si eso nos incomoda, si nos preocupa, si nos impulsa a intervenir y corregirlos, quizás deberíamos preguntarnos por qué. Quizás deberíamos preguntarnos qué nos aterra tanto de su elección. Quizás deberíamos preguntarnos qué estamos evitando en nuestras propias vidas, porque al final el regalo que estas personas nos ofrecen no es solo comprensión de su experiencia, es una invitación a examinar la nuestra. Una invitación a preguntarnos antes de llegar a los 70, ¿estoy viviendo auténticamente o estoy posponiendo ese encuentro conmigo mismo? Y si estoy posponiendo, ¿hasta cuándo? La respuesta a esa pregunta determinará si llegas a los 70 con claridad o con arrepentimiento, con repaso, con pánico, con capacidad para elegir soledad si así lo deseas o con dependencia de ruido constante para evitar enfrentarte a ti mismo. La elección, como siempre, es tuya.